En el video anterior observábamos cómo podíamos modificar la fuente para que se pareciera un poco más a la fuente original de gooddesign.io. Nosotros utilizamos la fuente de Google EB-Garamond. Cuando damos clic sobre el elemento, vemos que se marca la fuente seleccionada. Por otro lado, y como parte de esta práctica, es bueno que habilitemos el panel de CSS con la finalidad de que conozcamos un poco más las propiedades CSS que se le pueden aplicar a diversos elementos HTML. En tal sentido, damos clic en el elemento H1 y posteriormente en editar CSS. Aquí vamos a poder observar cómo el elemento H1 ya tiene la fuente de EB-Garamond. Recordemos que anteriormente la fuente que él tenía era la de Helvetica. De esta manera, como hicimos en el video anterior, podemos regresar o podemos ver las diversas fuentes. El diseño que él tenía anteriormente era el de Helvetica. Como podemos ver acá, él hace el cambio de los H1 a que tenga Helvetica. Pero eso no es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos que tenga la fuente de Garamond, específicamente la que proviene de Google Fonts, EB-Garamond. Y vemos que vuelve a cambiar el elemento de Font Family, que hace referencia a las familias de fuentes en CSS. El tamaño que le habíamos asignado en el video anterior de 80 píxeles, igualmente para los párrafos el tamaño que le habíamos asignado de 22, y para los H2 o los subtítulos, que en este caso serían las características del buen diseño, le habíamos asignado la fuente de 44 píxeles, el tamaño de fuente de 44 píxeles. Ahora bien, con este panel abierto vamos a tomar la propiedad de H1, es decir, el título de la página, y vamos a hacerle algunos cambios. Por ejemplo, vamos a agregarle un espaciado que me permita generar este espacio en blanco entre el título y el subtítulo. Si deseamos, podemos inspeccionar el elemento, es decir, el título de la página, y ver algunas características del mismo. Por ejemplo, la propiedad de margen nos indica que él está generando un margen superior e inferior de 60 píxeles y un margen a la derecha y a la izquierda del 10%. Para los fines de esta práctica nos interesa el margen inferior de 60 píxeles. Entonces vamos a irnos a la opción de Typecast H1 y aquí le vamos a decir que necesitamos crearle un espaciado inferior de 60 píxeles. Es recomendable, ahorita que estamos comenzando, que trabajemos con la propiedad de padding o de espaciado, específicamente la propiedad de padding bottom y no la propiedad de margen. Vamos a decirle que es de 60 píxeles y ahora vemos de que ya tenemos un mejor espaciado entre el título y el subtítulo. Cuando estamos trabajando con paddings, pues los paddings se presentan, el espaciado se presenta de color amarillo aquí en el caso de Typecast, y cuando estamos hablando de márgenes, pues los márgenes se presentan de un espaciado con color azul. Ahora bien, ya tenemos seleccionado nuestro respectivo espaciado entre los elementos y ahora yo quisiera, por ejemplo, crear la línea que separa el título del subtítulo. Para ello tengo varias maneras de hacerlo. Pudiera seleccionar nuevamente el H1 y decirle que deseo que genere un borde inferior de 3 píxeles, quizás sólidos, de color negro. Y ahora, como podemos observar, me generó ya la línea de color negro en mi diseño. Pero hay un pequeño detalle, que es que esa línea no le pertenece solamente a la separación entre el título y los diversos subtítulos, sino que esa es una línea que se repite constantemente. Es decir, es una línea que, si se quiere, les pertenece a los elementos H2 y no al elemento H1. Para ello, entonces, y con la finalidad de copiar un poco menos, de tipear un poco menos, vamos entonces a seleccionar los elementos H2 y aquí procedemos a colocar la propiedad, pero no borde hacia abajo, sino borde hacia arriba, es decir, borde top.
Y ahora vemos cómo el diseño se empieza a parecer un poco más a lo que tenemos en gooddesign.io. ¿Qué deberíamos hacer? Definitivamente separar lo que es el H2 de la línea, porque si observamos en el diseño original hay una separación de unos 10 píxeles aproximadamente. Entonces me devuelvo a mi propiedad de mi elemento H2 y le digo que yo deseo que me genere un padding top de 10 píxeles. Padding es con una sola letra D, padding top de 10 píxeles. Y ahora vemos que ya la línea está separada del elemento H2. Por otro lado, necesitamos modificar también el párrafo, porque el párrafo tiene una respectiva distancia del elemento H2. Como sería un poco complicado hacerlo a ojo, en este caso vamos a dar botón derecho sobre el párrafo y le decimos inspeccionar. En este proceso de inspección podemos verificar que ellos trabajan el espaciado no a través de la propiedad de padding, sino a través de la propiedad de margen. Si yo selecciono el margen top y lo desaparezco, porque así podemos desaparecer una propiedad dentro del inspector, vemos de que específicamente son 65 píxeles. Entonces lo que hago es que me devuelvo a mi diseño, selecciono el párrafo, que ya me aparece aquí marcado automáticamente, y le digo que me genere un padding superior de ¿cuántos píxeles? De 65 píxeles. Y ahora ya mi diseño empieza a parecerse mucho más al diseño que tenemos en gooddesign.io. Vemos que el párrafo está alineado no hacia la izquierda, sino hacia la derecha. Esto es muy sencillo de hacer. Simplemente utilizamos la propiedad de text align y le decimos que lo alinee a la derecha. Right. Podemos apagar el panel para ver hasta el momento lo que llevamos y definitivamente tiene mucha concordancia con el diseño de gooddesign.io. En el próximo video veremos cómo podemos incorporar las imágenes y algunos otros elementos para finalizar con la práctica de typecast.com.